3.788 viviendas sociales están desocupadas a lo largo del país. Así lo detectó un catastro realizado por el Ministerio de Vivienda, que además consignó que cada una de estas casas tiene un valor promedio de 600 unidades de fomento, de las cuales los dueños solo aportaron en su momento al adjudicarse las 10 unidades de fomento. Esto se traduce en que el Estado aportó cerca de 100 millones de dólares, más o menos, por la totalidad de estas viviendas que hoy están desocupadas. Queremos conversar más sobre este tema. Nos acompaña aquí en CNN Chile el ministro de Vivienda y Urbanismo, Rodrigo Pérez Maquena. Ministro, bienvenido, muchas gracias. Muchas gracias por la invitación, Ramón, un gusto estar aquí nuevamente. ¿Cómo se llega a detectar esto? ¿Había alguna información que se manejaba respecto de que esto estaba sucediendo y era necesario tener una estimación para no quedar solamente en el rumor de que parece que habían beneficiarios que, no sé si no lo necesitaban, si falsearon datos, qué es lo que ocurrió para explicarse una cantidad tan grande que se supone que son una prioridad, una necesidad, porque son muy focalizados para personas que no tienen vivienda y resulta que están desocupadas? Bueno, efectivamente, había una preocupación, habían algunas denuncias y lo que se ha hecho es hacer un catastro lo más completo posible. No incluye todas las viviendas que se hayan entregado en estos 3 años anteriores al término del catastro, pero sí es una muestra muy grande, y lo que se detectó es que hay un número muy importante de viviendas que están desocupadas, que en alguna medida indica de que fueron entregadas a familias o personas que no necesitaban el beneficio. Puede que haya algún caso particular, ¿verdad?, una familia que se cambió de ciudad o que tiene que por alguna razón dejar la vivienda, pero un número tan importante claramente indica que en algunos de estos casos se entregaron en un número importante mal los beneficios, cosa que es muy dolorosa, porque ayer estuve en Quillón, por ejemplo, con un grupo muy importante de familias, 300 familias que llevan 10 años, Ramón, tratando de obtener su beneficio, familias de muy escasos recursos, de una localidad bastante pobre, y bueno, uno dice, bueno, ¿cómo puede ser que familias que llevan 10 años esperando uno tenga esta situación? Así que es una situación que claramente preocupa al Ministerio, y se han tomado algunas medidas. El año pasado, por la ex ministra Mate, se hizo un cambio importante al decreto 274, y ahora esperamos también sacar un nuevo decreto que está en trámite, que incluye mejoras muy importantes en la focalización de los recursos. Podemos hablar de eso. Sí, abordemos eso en un segundo más. Antes, un poco más de precisión respecto de esto para que los televidentes lo entiendan. Estamos hablando de viviendas que están destinadas precisamente a los sectores más carenciados, porque son viviendas que no generan deuda, ¿no es cierto? Exactamente, son viviendas en que las familias han tenido que colocar, como usted decía muy bien en su resumen inicial, solamente 10 unidades de fomento. Estamos hablando de 220.000 pesos y recibe una vivienda que puede costar 12 millones de pesos, y por lo tanto es altamente inadecuado que esos recursos vayan a familias que no lo necesitan. La idea justamente de esta vivienda sin deuda, como contrapunto, por ejemplo, al subsidio de la clase media que estuvimos cubriendo hace poco tiempo aquí, es para familias que no tienen la posibilidad de generar ingresos que les permita acceder a una vivienda mediante su propio esfuerzo, o con el apoyo de un crédito, o con el apoyo de un subsidio, como es el subsidio de la clase media. Son familias que tienen que tener una condición de vulnerabilidad muy alta y que requieren un apoyo muy especial de parte del Estado. Ahora, ministro, ¿esto está hablando de el catastro, se detectó la casa que estaba deshabitada o está incluida aquella que eventualmente está arrendada? No, incluye la casa deshabitada. Puede eventualmente haber casas arrendadas por sobre este número. Ahora, el año pasado, hacia septiembre del año pasado, se introdujo un cambio importante en el decreto 174, y se introdujo la obligación de habitar la vivienda por 5 años y la prohibición de arrendarla. Y eso queda en la escritura de traspaso de la propiedad. Por lo tanto, si nosotros, para las viviendas que hayan sido entregadas después de octubre del año pasado, detectamos algún caso en que la vivienda esté desocupada o arrendada a un tercero, el Estado puede pedir la restitución del subsidio, y la propiedad está hipotecada para garantizar esa obligación. Por lo tanto, podemos recuperar
la vivienda de una manera mucho más expedita y fácil. En los casos anteriores solamente si ha habido algún fraude o se ha burlado alguno de los requisitos para obtener la vivienda, podría ser como el caso de alguien que tenga una segunda propiedad y no lo hayamos detectado, la haya ocultado maliciosamente, podría eventualmente, pero claramente esa es una mejora muy importante. Y otra es la que viene, que yo creo que... ¿De qué se trata? Se trata de lo siguiente. Todos sabemos que la ficha de protección social no ha sido un muy buen elemento de focalización para decidir a quiénes tienen que ir estos beneficios. Y estamos introduciendo una mejora muy importante, y es que la selección de los beneficiarios va a incluir 3 aspectos muy relevantes. En primer lugar, el grupo familiar. ¿Cuántos integrantes hay en la familia? Si hay un adulto mayor, una persona con discapacidad, si hay hijos menores de 5 años, si hay hijos entre 5 y 18 años, son elementos que van a dar puntaje. Son cosas objetivas, ¿verdad? ¿Cuántos integrantes tiene la familia? En segundo lugar, el grado de vulnerabilidad social de la familia. La ficha, el puntaje es un elemento, pero hay otros que son también objetivos. Por ejemplo, el grado de hacinamiento de la familia que está en la ficha, las condiciones en que vive, si tiene piso de tierra, si la casa es de madera, si tiene acceso a los servicios de agua potable, de alcantarillado. Son cosas objetivas que miden y que en alguna medida no se pueden desvirtuar o falsear maliciosamente, como sí se puede hacer con los ingresos, que se pueden esconder, ¿verdad?, para el efecto del puntaje de la ficha. Y en tercer lugar, la antigüedad de la postulación. Con esos 3 elementos, grupo familiar, condiciones sociales en que vive la familia, que tienen elementos objetivos, y la antigüedad de la postulación, vamos a poder asignar los recursos con mucho mayor seguridad de que van a las familias que realmente son vulnerables y lo necesitan. El reclamo sobre esa materia para modificarlo, básicamente, ¿en qué se basaba? Porque, por ejemplo, yo recuerdo que muchas de los reclamos, en las notas que uno a veces hace, que yo llevo postulando tantas veces, tanto tiempo, y no sé qué me pasa, que por qué no doy con el puntaje. Eso es como muy común de escucharlo. Muy común, y eso tiene que ver con otro elemento que también vamos a mejorar en el nuevo decreto. Y es que muchas veces estos grupos se tenían que unir y postular a través de una EGIS y tener un proyecto de vivienda particular que tiene que cumplir una serie de condiciones, tener el terreno o la promesa de compraventa del terreno, tener el proyecto, tener hasta el contrato de construcción, en fin. A veces tomaba hasta 5 o 10 años poder salvar todo ese tema. Lo que vamos a hacer es que vamos a permitir que los grupos puedan postular con EGIS o sin EGIS, con proyecto o sin proyecto, y eso va a ser un elemento también muy importante, porque va a permitir que los grupos se va a poder postular también individualmente o colectivamente, pero si hay un grupo que quiere postular, juntarse y hacer un proyecto en común, van a poder obtener el subsidio sin necesidad de tener el proyecto, y de manera tal de que si tienen el subsidio, tienen, por así decir, los recursos en la mano y van a poder elegir el mejor proyecto, el que más les convenga, generar un mejor proyecto. Ministro, para finalizar y volviendo a la denuncia original y al catastro, un par de cosas que llaman la atención. Uno es la concentración en algunas regiones, por ejemplo, no numéricamente, porque obviamente en la región metropolitana hay más proyectos y todo eso, pero porcentualmente en la región llama la atención Arica-Parinacota, que es como el 24% de los proyectos que se revisaron. ¿Hay alguna particularidad ahí en esa región para explicar una cosa tan grande? Podría haber algo relacionado con algunos proyectos en particular que se entregaron a lo mejor sin el debido resguardo de todos los elementos, pero también tiene que ver con algunas excepciones que hay en el decreto 174 relativas a, por ejemplo, comunidades originarias que eso tiene lógica, de manera tal de que puedan tener su vivienda en la ciudad y puedan también habitar en el lugar originario donde hay pastoreo, a lo mejor donde viven en un determinado momento del año. Por lo tanto, en el caso de Arica y Parinacota puede que haya algo de eso también en esa cifra. Pero hay un elemento que también vamos a corregir en el nuevo decreto, que tiene que ver con una disparidad que había entre el mundo rural y el mundo urbano, donde había una diferencia muy grande en el monto de los subsidios. Vamos a emparejar la cancha de manera tal de que no haya un incentivo a que muchas familias
familias que habitan en el mundo rural tengan que acceder al beneficio en la ciudad. Y eso va a ser muy importante porque disminuye el incentivo a obtener una vivienda mejor en la ciudad de la que podrían obtener en el mundo rural. Así que eso va a beneficiar aproximadamente a 130 comunas del mundo rural, que es prácticamente un tercio de las comunas del país. Ministro Pérez Maquina, muchas gracias por su tiempo con nosotros. Muchas gracias por la invitación, un gusto estar aquí nuevamente. Muy bien, nosotros nos vamos a la pausa y regresamos de inmediato.